grabación. Ahora sí. Bueno, explicábamos que cuando tenemos los grupos o niveles para cada factor, bueno, de entrada, regresar al punto. Cuando nosotros hablamos de un factor o vamos a analizar un factor desde ANOVAs, son aquellos procesos que pueden estar o deben estar presentes en todo el cuerpo de datos con el que nosotros estamos trabajando. Les pongo un ejemplo en donde el análisis de varianzas puede ser maravillosamente útil. Uno, cuando nosotros queremos comparar medidas o comparar variaciones en dos grupos, por ejemplo, un matutino o un vespertino. Recordarán que eso lo hicimos, por ejemplo, con covarianza. Bien, cuando queríamos saber si había relación entre las varianzas de dos grupos, un matutino y un vespertino, utilizábamos la covarianza. Era pertinente utilizar la covarianza porque las medidas con las que estábamos trabajando eran exactamente las mismas. La covarianza a nosotros nos deja de servir o deja de tener relevancia cuando las medidas o los valores que se tienen en las dos variables que se quieren contrastar por medio de este análisis son diferentes o están medidas de manera diferente, ¿vale? Entonces, si tenemos un grupo con un nivel de factor de inferencia, de influencia sobre ellos, podemos hacer resultados interesantes. Por ejemplo, ¿qué tan conveniente es utilizar clases grabadas en lugar de las clases en línea? O sea, ¿qué es mejor? ¿Que yo grabe, edite, le ponga imágenes, videos, sonidos a un video de la clase o que la dé de manera presencial? Bueno, podríamos tomar uno como factor el hecho de que se dio durante 4 semanas clases presenciales así en línea como la que estamos tomando ahorita. Y en otras 4 semanas al mismo grupo se les dio clases, pero con videos grabados, a lo mejor un poquito más editados, más interactivos, pero que ambos tienen características importantes de diferencia. Por ejemplo, en la clase presencial, en la clase normal como esta, pues no puedo meter así como muchos efectos o muchas cosas acá interesantes. Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es contestar sus preguntas, es interactuar con ustedes, a lo mejor hacerlo un poquito más personal. Cuando solo es grabado, hay otras características que pueden ser, por ejemplo, en cuestiones visuales, mucho más representativas que hacer una clase así. Si yo quisiera marcar, encontrar o establecer esas diferencias, podría entonces o tendría entonces que estar lo suficientemente empatados esos resultados para marcar las diferencias entre ellos. Ese entonces sería un factor. Y los grupos, de manera independiente de la forma aleatoria en que cada factor se va relacionando, va a tener una misma cantidad que permite obtener el máximo de confiabilidad. En este caso, el modelo estadístico puede presentarse con la siguiente fórmula, en donde Y por I J es igual a la media más la desviación estándar de la media por J más el error de I y J, en donde la media sobre todas las muestras, la respuesta asociada al jésimo nivel de factor de estudio, que ese ahorita lo vamos a ver como resultado, y el error asociado con ese valor. Recuerden, cuando nosotros hablábamos del error, nosotros sabemos que es una medida que puede ayudarnos en gran parte a darle respuesta o certeza o certidumbre al estudio con el que nosotros estamos trabajando. Ahora, si en realidad no conocemos los valores que se están dando como tal, podemos estimarlos. En este caso, M mayúscula se va a hacer la estimación para la media y T sobre G o J en este caso va a ser la estimación para la desviación estándar por ese valor. Definiendo que Y de J sobre su media de Y a J es igual a todos y cada uno de los elementos estimados de esta sobre el total, nos ayudará a conocer el promedio para una columna que tendremos entonces el valor promedio para todas las mediciones, y en este caso va a ser por C, o sea, por los grupos o niveles con los que nosotros estamos trabajando. Y ojo, en este caso, lo que nos interesa conglomerar más o lo que nos interesa juntar más no son solo los sujetos, sino los factores y su forma estimada en esa puntuación J para poder obtener un resultado mucho más preciso. Ahora, en este caso, ¿cómo estimamos el error
es decir, la puntuación de cada uno de estos valores por J. En este caso, al utilizar los estimados, podremos obtener esos valores. Y lo más importante, recordando que M es el estimado para la media de entre todos los elementos, entonces, ahora sí, a partir de esas clases o a partir de esos factores, nosotros tendremos una capacidad estadística de disminuir de una manera mucho más precisa ese error. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es el modelo estadístico? Se conoce como el modelo mínimo como el modelo de los mínimos cuadrados, de las sumas de todos los factores. En este caso, las sumatorias de todos los errores estimados al cuadrado va a ser igual o tiene que ser igual a la sumatoria general de cada uno de los valores de y por y o chi o j de cada uno de los casos menos el estimado de la muestra menos el t por el valor de j al cuadrado. ¿Okay? No se preocupen con las fórmulas, no las vamos a utilizar porque se puede sacar de una manera más sencilla, sin necesidad incluso del SPSS aún. Con este criterio de los mínimos cuadrados, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es hacer un ajuste. Algo que nosotros no habíamos trabajado, pero que podemos hacer desde la estadística, son los ajustes. Y el día de mañana, cuando estemos ya en pruebas post-hoc, vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, con la TED Student, cuando nosotros le queremos meter más muestras a nuestro estudio, incluso de los mismos grupos, pero más muestras, el error se va a elevar. Y en este caso, al tener un error tan elevado, no quiere decir que la contrastación de las variables esté mal. Por el contrario, solo se eleva en función del número de casos con el que ahora vamos a trabajar o en este caso, pues recuerden ustedes, teníamos un límite, ¿sale? No podemos pasar ese límite permitido. ¿Por qué? Porque las características con las cuales nosotros contamos no nos ayudan en gran medida para conocer un estimado real cuando se excede ese número de muestras o ese número de casos o ese número de sujetos, ¿vale? ¿Hasta allí queda claro? Sí, Porque en profe. realidad no, yo en lo personal, eso último ya no me lo entendí y eso que yo le estoy explicando. A ver, borremos todo. Les explico así. Todos estos casos, sobre todo este criterio de los estimadores de los mínimos cuadrados, nos ayudan a estabilizar nuestros resultados. Sí, de hecho ahorita lo vamos a sacar en Excel y es mucho más sencillo. La cosa que debemos entender es la siguiente. Cuando nosotros hacemos este uso de pruebas, por ejemplo, el de los mínimos cuadrados, e incorporamos estimadores en nuestro modelo estadístico, lo que vamos a hacer... sí, perdón. Como cancelé, no se seguía presentando. A ver, me regreso. ¿Sale? Este es el estimado para J. ¿A qué quiero llegar? A esto. Al criterio de los mínimos cuadrados. El criterio de los mínimos cuadrados, básicamente, lo que nos va a ayudar es el ajuste. Y ojo, cuando hablo del ajuste en los resultados, no me refiero a que los vamos a poner a nuestra conveniencia, o sea, en que todos nuestros casos y nuestras hipótesis con menos del 0.05 se vaya a cumplir. Me refiero a lo siguiente, ejemplo. Cuando veíamos la TED Student, solo veíamos dos casos, dos muestras, una relacionada, muestras no relacionadas, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. La propuesta que hoy les traigo con las ANOVAs es qué pasaría si nosotros metiéramos más muestras que solo dos. Hace ratito, en el video pasado, yo te decía, si pudiéramos poner, por ejemplo, una tercera muestra, una quinta, una séptima, pudieran hacerse los estudios y, por ejemplo, el primero con el segundo, el tercero, el cuarto, quedarían de dos. El primero con 6, ¿no? Con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6, quedan de a 2. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los resultados son impares? O sea, cuando yo intento hacer una relación de dos vías o de dos colas, pero en realidad tengo tres datos o tres series de datos o tres grupos. En realidad, entonces, lo que sucedería es que el error con el que nosotros estábamos trabajando en la TED Student se va a ir muy, muy alto. Y no porque esté mal,
sino porque el estimado, al calcular ese tercer valor que le estamos colocando, se va a desajustar. Por lo tanto, el método de los mínimos cuadrados, así como los métodos post-hoc, son sistemas de ajuste, ¿sale? ¿Qué quiere decir ese sistema de ajuste? Que nos va a dar la posibilidad de concentrar o comparar o contrastar nuestros valores, pero en un modelo ya ajustado. En este caso, el de los mínimos cuadrados, a partir de Y, tanto la media general como la varianza por la puntuación J, no va a estar ya tan desfasada, sino que este mismo valor va a ajustarlo en función a un menos 1. En este caso, no a un menos 1 como tal, pero sí como nosotros lo veíamos con el uso de los coeficientes, ¿vale? Pero bueno, cuando se incorporan los estimadores en el modelo, tendríamos la siguiente fórmula, ya en función a estas variaciones que al elevarse al cuadrado, la ecuación nos queda de la siguiente manera. A ver, ¿a dónde está la total suma de los cuadrados? La suma de los cuadrados entre columnas y la suma de los cuadrados entre las columnas. Espérenme, déjenme lo busco y ahora sí. El supuesto de las varianzas iguales para cada columna y la correspondencia de su valor. Ahora sí, generando cada uno de estos resultados, vamos a entender que si es mayor a 1, se aseguraría de que B o V es un valor no negativo y distinto a 0, pero volvemos al mismo caso cuando no se conocen esos valores. Espérenme, déjenme, me voy al programa, ¿vale? Cuando yo tengo esos valores ya ajustados, entonces, ahora sí, tengo o estoy en posibilidades de entender que el análisis de mis varianzas va a estar en función a un ajuste basado en el método de los mínimos cuadrados, que es el que les acabo de enseñar, que insisto, realmente no vamos a aplicarlo, nos tomaría mucho tiempo, vamos a utilizar el SPSS, también Excel, pero lo más importante, lo que yo quiero hacer es una contrastación, o sea, yo quiero contrastar las diferencias que hay entre grupos para saber si las relaciones que se están dando entre ellos con un solo factor o un factor de determinación tienen los mismos efectos en estos casos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, creo que queda un poquito más claro. No se espanten, mejor ahorita quito lo de las fórmulas para explicarles de una manera mucho más sencilla cómo es que este análisis se puede lograr, ¿vale? Supuestos básicos, aquí está. Esta es una presentación que bajé de internet que me parece mucho más sencilla para darles a ustedes la explicación de cómo se aplica la varianza. El análisis de la varianza nos va a ayudar a buscar esas diferencias significativas entre dos medias muestrales. Pregunta, ¿cómo es que vamos a obtener las medias muestrales? Generalmente ahí esa muestra tiene que estar en función a un sistema aleatorio, pero yo te pongo un caso. ¿Qué pasa si en realidad pues no puede ser una muestra como tal, sino toda nuestra población? Bueno, tendríamos que establecer cuáles serían o tendrían que ser los criterios si nuestra población en realidad es muy pequeña. Esa es una. Dos, análisis de la varianza nos va a ayudar a conocer las inferencias que podemos sacar sobre el tipo de muestras que se tomaron con base a la población. Y, ojo, tienen que poseer su misma media. El análisis de la varianza será útil en situaciones tales como este ejemplo. No se sabe qué método es mejor para capacitar a los trabajadores y elevar su productividad. Y digámoslo así, yo tengo tres métodos. Tengo el método, por ejemplo, el de ensayo-error, tengo el de educación en línea y tengo el de por medio de un maestro o por una guía, ¿sale? Pensémoslo así, vamos a llevar esto a nuestro estudio. Déjenme presentar más fácil.
Ups. Ahí está. Quiero que presten mucha atención en las medias de estas muestras. Observamos lo siguiente. 1. Estos son los resultados que se obtuvieron en 1, 2, 3, 4, 5 casos. ¿Sale? Mi n es igual a 5. Ajá. En el primer caso, 15, 18, 19, 22 y 11 me suma 85 entre 5, pues obviamente es 17, ¿no? Esa es mi media. Método número 2, las puntuaciones fueron 22, 28, 18, 21 y 17, son 105. Entre 5 pues es a 21. Esta es la media de este método. Método número 3, ojo, aquí ya se agrega un número más. 18, 24, 19, 16, 22 y 15. Y ustedes pueden preguntar, oiga, pero ¿por qué se está agregando un número más si estábamos trabajando con 5? Observen. En este caso, no siempre nuestras muestras van a ser iguales, lo que yo les decía. Cuando nosotros tenemos o observamos que no siempre vamos a tener las mismas características en el grupo, debemos de tomarlas tal cual como están. En este caso, a 6 sujetos con las puntuaciones 18, 24, 19, 16, 22 y 15, dando un total de la suma de 114 entre 6, que es su media, porque su n es de 6. Ahora sí, lo que yo puedo hacer es plantear la hipótesis. En este caso, la razón para utilizar el ANOVA es que si estas tres muestras se tomaron de población en que tienen las mismas medias o poseen las mismas medias. En este caso, la hipótesis sería la hipótesis nula, donde la media de 1 tiene que ser igual a la media 2 a la media 3. Y tú vas a decir, ¿cómo? Tiempo. Si tienen las mismas medias, pues entonces quiere decir que no hay diferencias, ¿cierto? ¿Ya vieron? Fíjate lo que te estoy planteando. Si esto fuera cierto, o sea, las medias que tenemos, por ejemplo, 17, 21, 19, no son las mismas. Por lo tanto, yo voy a decir que mi hipótesis nula es que la media del primer grupo es igual a la media del segundo y es igual a la media del tercer grupo. O sea, todas las medias se parecen o son exactamente las mismas. Esa va a ser mi hipótesis nula. Les digo por qué o para qué. Bien sencillo, acuérdense. Nosotros no buscamos similitudes. Nosotros, desde Student, lo que queremos encontrar son diferencias. ¿Sale? Esas diferencias con las cuales nosotros vamos a trabajar y que vamos a ver que es posible localizar, nos van a decir que tanto la media de 1, la media de 2 y la media de 3 de estos grupos, de estos sistemas, no son iguales. Esa es mi hipótesis alterna. Yo quiero aceptar que no son iguales, ¿sale? Eso es lo que yo quiero mostrar. Ahora, ¿cuál es el límite que me tengo que permitir para que no sean iguales o yo considere que no son iguales? Observen lo siguiente. Cada una de las muestras se toma de una población normal, ¿de acuerdo? Pensemos que tenemos no 5, 5 y 6 trabajadores, que son 30, 30 y 45, solo como ejemplo. Nosotros tomamos muestras de 5 para los dos primeros métodos y de 6 para el segundo porque obviamente es una población más grande. En este caso, cada una de estas poblaciones tendría que poseer o poseería la misma varianza. En este caso, el análisis de la varianza tendría que estar basado en una comparación de dos estimaciones de diferencia de sus varianzas de la población en total. Ojo, de la población en total. Si este fuera el caso, calcular cada una de esas estimaciones examinando la varianza de las tres medias muestrales, que son 17, 21 y 19, o bien la otra es a partir de la varianza poblacional determinada por la variación dentro de las tres primeras muestras. Esto es, los datos obtenidos en cada uno de los
sujetos, que serían estos valores. Ahora, 1. Si la hipótesis nula no es verdadera, o sea, si no son iguales las medias de las tres muestras, 1. Se tiene que determinar la estimación de la varianza de la población a partir de la varianza entre la media de las muestras. Ojo, determinar una estimación de la varianza de la población a partir de la varianza entre la media de las muestras. Y eso es algo muy sencillo que ya podemos hacer. Vamos a llevarnos el ejercicio a SPSS, no, todavía no, a Excel, ¿sale? Observamos lo siguiente. Nosotros tenemos entonces tres métodos. El método 1, el método 2 y el método 3, ¿ok? Los valores o los 5 valores con los que nosotros trabajamos para el método 1 son 15, 18, 19, 22 y 11. 15, 18, 19, 22 y 11, ¿sale? Para el método número 3 es 22, 27, 18, 21 y 17. 22, 27, 18, 21 y 27. Y para el método número 3, que son 6 valores, tenemos 18, 24, 19, 16. Profe, Mande. ¿era 17 en el último del segundo método? Ajá. Es 17. Oh, sí, es cierto. Es 17. Bien, entonces. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos, o sea, nuestra n, pero acuérdense, es minúscula porque es de una muestra. Esto que estamos trabajando son muestras, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá. Pero ojo, la n de 6 es para el método número 3, ¿ok? Primero lo que tenemos que hacer es calcular sus medias. Entonces nos vamos a autosuma y eso lo vamos a dividir entre 5. ¿Ah? Autosuma y eso lo dividimos entre 5. Y para este de 6, autosuma, como son 6 casos, lo vamos a dividir entre 6. ¿Vale? Pregunta, estas son las medias, ¿sale? Pregunta, ¿las medias se parecen entre sí o son iguales? No, no son iguales. Puede que se acerquen entre sí, varían entre 1 y 2 puntajes, o sea, 17 y a 19 son 2, 19 a 21 son 2, pero de 17 a 21 son 4. Déjenme quitar este color tan chillante y pongo uno más leve. ¿Sale? Ahí está, las medias. Ahora, lo que nos dice aquí es que podemos utilizar la comparación de las varianzas, pero ojo, aquí, sin lugar a dudas, no debemos Paco, sea loca Paco. Bueno, lo que tenemos que hacer es una varianza, pero para una muestra, en este caso para nuestras 3 muestras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a fórmulas, más funciones estadísticas, y hasta abajo, recuerden, están de las varianzas. Varianza para una muestra. Ya, Paco. Y la vamos a tomar de B3 hasta B7. Otra vez, funciones estadísticas y varianza sample. Acuérdate, sample es para la muestra, ¿sale? Esa es la varianza. Y del 3, más funciones estadísticas, var S. Les aclaro, en Excel, esto ya lo había hecho, pero para que no se le vea, var.s es sample,
ponemos, o sea, una muestra. Var P es population o población, ¿vale? Para que no nos confundamos, ¿ok? Ahí está. Y ahora sí, ya tengo las varianzas. Pregunta. ¿Las varianzas son exactamente iguales? Realmente no. Yo desde aquí ya puedo saber que es muy probable que rechace mi hipótesis nula, donde, acuérdense, la hipótesis nula o hipótesis cero es igual a la media del primer caso es igual a la media del segundo caso, que a su vez es igual a la media del tercer caso. Es muy probable que yo ya desde aquí pueda rechazar esa hipótesis, pero ojo, no es que nos tengamos que acelerar. Vayamos a lo siguiente. Tengo que comparar, ahora sí, la segunda estimación en función de lo obtenido. Si su valor es aproximadamente igual, se va a aceptar la hipótesis nula, pero vemos que no es así. En este caso, ahí está la varianza de las medias muestrales, y en este caso, pues bueno, lo que ya aplicamos para nuestro proceso. Ahora, todo esto nosotros ya lo sabemos hacer, ya lo sabemos sacar, y pues no hay ningún problema. Sabemos que las medias en cada uno de estos elementos, y las varianzas que obtenemos no son necesariamente, perdón, o necesario o forzosamente las mismas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? La gran media, o lo que ahora vamos a conocer como la gran media, se va a calcular en función a los datos que nosotros obtenemos en nuestras dos n's de 5 más nuestra n de 6 sobre todas las características estadísticas que ya obtuvimos al restarle cada uno de los puntajes su media, ¿sale? Esa media elevarla al cuadrado y ese cuadrado después sumarlo y dividirlo entre n menos 1, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Creo que sin problema. Ahora, ¿cómo se va a calcular la varianza dentro de las muestras? Ya tenemos aquí el proceso, la estimación de la varianza por columna. Ahora, la puntuación de la hipótesis o prueba de hipótesis F. El estadístico de F va a ser la primera estimación de la varianza de la población basada en la varianza entre la media de la muestra. Ojo, la media de la muestra o la gran muestra que nosotros vamos a tener aquí, como ya pudimos observar, no difiere mucho de ellos. De hecho, de las tres, esta que es 19 es exactamente la misma, ¿vale? Ya tenemos entonces la posibilidad de establecer esa relación con ese estadístico, la varianza entre columnas y la varianza dentro de las columnas. En este caso, ese estimado que nosotros sacamos al restarle su media a cada uno de estos valores, elevarla al cuadrado, en cada uno de los tres casos, pues es lo que nosotros obtuvimos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Sale? Ahora, cuando nosotros observamos que la varianza de la muestra que queda en estos valores 17.5, 15.5 y 12, aquí están, estamos entonces en posibilidades de calcular la prueba F. ¿Sale? Ahora, más allá de esta estimación, el resultado tiene que ser un coeficiente. La varianza entre columnas y la varianza dentro de las columnas con las que nosotros obtuvimos los resultados previos a su prueba de la hipótesis, pues obviamente tendrán que estar siempre a un nivel de 1 a menos 1. Pero ¿qué pasa si ese coeficiente se supera? Quiere decir entonces que no necesariamente estamos obteniendo exactamente las mismas muestras y las mismas varianzas. ¿Por qué? Porque ahí hay una diferencia entre las muestras. La más interesante de todas es que una es de 6. Por lo tanto, su media, a diferencia de las otras dos, que es a 5, esta que es a 6, pues obviamente nos está moviendo nuestros resultados o nos está moviendo nuestros datos. Ahora sí, si ya calculamos ese valor,
podemos utilizarlo con SPSS. Y es muchísimo más fácil. Les pongo el ejemplo. Me voy a llevar estas tres formas o estas tres muestras que yo tomé para saber cuál es la mejor relación estadística que hay entre un sistema de estudio. Ya me di cuenta que hacerlo incluso en SPSS, pues resulta un poquito complicado, ¿cierto? Este programa, del cual pues algunos hemos estado trabajando, nos da la posibilidad de hacer un estudio mucho más sencillo sin meterle tantas fórmulas al Excel. Podemos hacerlo en el Excel, como decía Pame, pero créanme, con SPSS es mucho más fácil. ¿Por qué? Acuérdense, yo tengo aquí la posibilidad de evaluar las características de tres modelos de estudio, de capacitación para el trabajo. Las puntuaciones obtenidas en 5, 5 y 6 casos fueron las siguientes. Si yo quiero analizar la varianza, lo único que tengo que hacer acá es pedírsela, ¿no? ¿Cuál es la varianza de esos datos? Y aquí las tengo. Para cada una de ellas. Tengo la varianza. Ajá. Se fueron como cadenas, pero no son numéricas. ¿Sale? Ahora sí, ahí las tengo. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Me faltó acá ponerle que nuestras variables son escalas. ¿Por qué? ¿Por qué son escalas? Porque son calificaciones o puntajes obtenidos en esas muestras. Entonces, ahora sí, me voy a analizar. Estadísticos, y lo que voy a trabajar son varianzas. Y ahora sí, ya me van a salir aquí las varianzas. 17, 5 y 12. ¿Cierto? Que coincide con lo que tenemos en Excel. ¿Ok? Ahora, yo me voy a ir. Fíjense qué sencillo ya es esto, sin necesidad de hacer incluso el ajuste de los mínimos cuadrados, solo la determinación. Me voy a ir a analizar, comparación de medias, y le vamos a dar ANOVA de un factor. Obviamente, tenemos que colocar los primeros dos como dependientes y el factor 1, que sería el primer método de estudio, ¿sale? En contraste no le vamos a poner absolutamente nada. Esta de post-hoc, mañana la revisamos con calma, solo le vamos a dar a aceptar. Y lo que nos saca en análisis del factor es que la media cuadrática que nosotros estábamos calculando o sacando así, con el sistema de los mínimos cuadrados que estábamos trabajando en la otra presentación que ustedes se llevaron, nos lo saca inmediatamente ya en una tabla. ¿Cuáles son los grados de libertad con los que se está tomando? Pues obviamente queda 4. ¿Por qué? Porque tenemos 5, 5 y 6. Ahora, los resultados de las medias que nos está sacando en análisis de ANOVA de solo un factor nos indica que hay una relación directa entre esos puntajes. Pero ojo, ¿ya notaron algo? No me está sacando valores de significancia. Y dices, bueno, ok, seguramente lo que tendré que hacer es calcular estas medidas, comparar medias, ANOVAs, y en lugar de tener el factor 1, lo voy a pasar entonces acá.
estas son mis variables dependientes, las que yo voy a ver si cambian. Pero ojo, no tengo un factor. Y entonces tú dices, bueno, ¿cuál pudiera llegar a ser un factor para calcularlo como medio? Pensemos lo siguiente, lo que habíamos establecido al principio, los turnos. Si nosotros metemos una variable más y le metemos turnos, y en ese valor le vamos a dar 1 para matutino, 2 para vespertino, y vamos a dejarlo solo con esos dos, ¿vale? Ahora sí. Al meter el factor turno, yo puedo hacer una comparación más interesante. ¿Por qué? Porque ya no solamente son las muestras interclase, o sea, entre los resultados obtenidos, sino que ahora, en este análisis de comparación de medias, a ver, espera. Con ANOVA de un factor, esta variable puede ir acá sin ningún problema porque la considero dependiente, pero el turno puede ser un factor de cambio. Y ahora sí, si te das cuenta, la significación bilateral entre estos dos elementos ya aparece. Ojo, solo en uno, en la variable 3, o sea, en el curso del sistema 3, con resultados a 6 puntos,